Muchachos, muy buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Espero que no ha abierto el documento. Listo, ahora sí. ¿Pueden observar el PDF, el documento? Sí, señor, profe, sí, señor. Listo, muy buenas noches, muchachos. Entonces, en el día de ayer vimos lo que tenía que ver un poco con lectura crítica. Vimos el inicio de lectura crítica. Vamos a ir abarcando poco a poco para después hacer ejercicios. Decíamos que lo importante es identificar qué nos pregunta, identificar si la tarea es positiva o negativa, verificar si la pregunta es tipo literal, inferencial o argumentativo y poder realizar primero la lectura de la pregunta, luego leer el texto o la infografía, lo que nos manden a leer, a observar, y después leemos las respuestas. Solamente vamos a leer las que creamos conveniente y respondemos, ¿cierto? Esa es la técnica para lectura crítica. Esta lectura crítica va un poco ligada también a lo que tiene que ver con lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional? Es poder buscar el valor de verdad de una frase. ¿Cómo así, profe? Lo que en realidad dice, lo que si es en realidad verdadero o falso, si es positivo lo que está diciendo o es negativo. ¿Y cómo se hace? Esto es como si fuera una matemática dentro de la lectura. Es una operación, digamos, una operación, unas tablas que hay dentro de las frases que decimos para ver si tiene lógica lo que estamos expresando o no. Y para ello, para hacer esas tablas, es necesario, digamos, unos conectores. Esos conectores son los que aplican la tabla. Tenemos dos frases, mínimo, dos frases, y esa frase la vamos a unir con algo. Ese instrumento, esa herramienta que utilizamos para unirlo, nos va a dar un sentido. Puede ser un sentido contradictorio, puede ser un sentido de adición, de unir la frase, puede ser una condición para que se cumpla algo y pues nos va a dar el valor real. Profe, ¿para qué nos sirve ese valor o para qué nos sirve esta lógica proposicional? Nos sirve para descartar las respuestas, puesto que si nosotros le aplicamos la lógica a, digamos, están las opciones, ¿cierto? Está la opción de la A. Y tiene dos frases unidas con un conector. Al yo aplicarle la lógica proposicional, yo voy a verificar si esto es verdadero o es falso. Y voy a verificar lo otro, si es verdadero o es falso. Y de acuerdo al conector, yo voy a utilizar una tablita. Y esto me va a dar un valor. Resulta que si este valor me da verdadero y la tarea es positiva, esa puede ser la respuesta de mi pregunta. Si por el contrario me da falso esto, y mi tarea es positiva, pues esa no es la opción que debo, digamos, seleccionar. Entonces, por ello es importante la lógica profesional porque es uno más de los recursos y de las herramientas que podemos utilizar para el examen, para elegir la correcta. Aunque debemos aplicarla a las incorrectas para descartar tres. ¿Por qué? La podemos descartar por lo que dice y también la podemos descartar por conectores. Si yo le aplico la tabla y me va a dar dando que la primera es falsa y está unida con una I a la segunda que es verdadera, esto me daría, digamos, falso. Ahorita miramos la tabla. ¿Sí? Entonces, si yo veo que eso es falso, yo veo que eso es falso, yo estoy buscando una positiva, yo voy a descartar esa opción. Si la B también me sale falsa y la C me sale falsa también, debe ser que mi opción es la D.
le aplico las tablas de verdad a la D y me sale que es verdadero, esa es mi respuesta. Profe, ¿cómo así? No le estoy entendiendo. Esto es un truco, muchachos, esto es un truco, unas tablas para verificar y descartar las opciones, para verificar cuál es la opción que me sirve y la que no me sirve. Entonces, muchas veces no sabemos casi el tema, aunque tenemos que tener un contexto y saber del tema para poder seleccionar si es verdadero o es falso. Pero no sabemos muy claramente el tema. Pero aplicando las tablas yo veo que, no, esto me da falso, la segunda me da falsa, la tercera me da falsa. Entonces la opción es la cuarta, la D. Digamos, sirve para eso. Para hasta las preguntas que estamos muy dudosos, pues vamos a seleccionar. Profe, ¿me demoro mucho haciendo esto? No, muchachos, cuando ya manejan las tablas, es sencillo y no es demorado. Y nada más es, pues si quieren pueden hacer, si quieren pueden hacerla encima de las frases pueden hacer colocarle el valor o pueden hacerlo mental. Si lo manejan bien mental, lo pueden hacer mental y ganan tiempo. O lo pueden hacer encima. Ustedes tienen la frase o la opción A. ¿Listo? Tienen la frase aquí, tienen la otra frase unida. Sobre todo, esto sirve mucho para acción y actitudes, para perfil. Les tengo las dos y hay un conector. Hay un conector en la mitad. Puede ser la I, puede ser la O, el entonces. Hay demasiados conectores. Entonces, yo aquí en este momento verifico, voy a buscar el valor. Busco la primera frase y le busco el valor, si es verdadero o falso. Y busco la segunda y miro si es verdadero o falso. Por esto me da un resultado. Un resultado. Y aquí yo puedo decir, si esta opción está bien. Por lógica, está bien, digamos, planteada. Ya. Lo mismo sucede también, muchachos, con las tareas negativas. Tareas negativas. Resulta que me pidieron una tarea negativa, ¿cierto? Y yo necesito algo que sea falso, o sea, lo que no es. Que no es. Si yo aplico las tablas y me llega un verdadero, no es mi opción. No es mi opción. Tiene que ser falso, ¿cierto? Si yo aplico las tablas, digamos, verdadero aquí y falso, esto me va a dar falso. Profe, no le estoy entendiendo nada. Ya le muestro las tablas para que miremos cómo es. Si esto me da falso, falso, y yo estoy eligiendo la que no es porque mi tarea es negativa, pues la opción sería esta. Entonces mire que me ayuda también con las tareas negativas que veíamos ayer en lectura crítica. Y me ayuda para perfil, para perfil. Entonces si a mí me dicen que a usted, bueno, me gusta ser organizado, digo, bueno, es verdadero, me gusta ser organizado, ¿no? Pero nunca hago orden. No, esto es falso. Y nunca hago orden, esto es falso. Entonces me dicen que cuál debo seleccionar acá. Entonces yo le aplico la tabla. Verdadero y falso me da falso. ¿Qué quiere decir? Que yo a esta opción le voy a responder con un casi nunca, un nunca, un nunca. ¿Sabe por qué? Porque me está dando falso. Al darlo falso tengo que negarlo, tengo que decir que no es lo que yo quiero, porque todo lo tengo que mostrar. Digamos, el perfil tiene que ser una persona ética, moral, acorde, ¿cierto? Y si me va a dar algo negativo de la personalidad, no me sirve. Entonces, mire que para perfil también sirve esto, muchachos. Son las tablas de lógica proposicional. ¿Quiénes utilizan mucho estas tablas? Uno creería que son matemáticos. Los que utilizan mucho esto son los abogados. ¿Por qué? Para poder redactar su ensayo, digamos, su proposición o, digamos, su punto de vista y que no le vayan a tachar o que no le vayan a negar este escrito, ¿cierto? Que no le vayan a contradecir. Esto lo hacen a través de la lógica proposicional. Listo, entonces utilizamos unos conectores. ¿Cuáles son esos conectores? ¿Cuáles son esos conectores? ¿Qué son los conectores lógicos? Son palabras que sirven para relacionar una idea dentro de un texto, una idea con otra, o una frase con otra frase, ¿cierto? Esos son los conectores. Listo. Le dan claridad al argumento de un texto, una frase, le dan claridad y le dan soporte, le dan, digamos, un valor.
que sea irrefutable, que no lo puedan rechazar. ¿No? Depende principalmente del uso adecuado de los conectores. Un conector lógico mal utilizado puede cambiar completamente el sentido del texto. Digamos, si yo le digo, yo hago ejercicio y me alimento saludablemente, ¿cierto? Entonces yo soy una persona que tiene salud. Pero si yo le digo, o yo me alimento bien o hago ejercicio, entonces estoy contrariando, es otro conector, ya estoy dañando la frase, porque entonces yo no puedo tener una salud o no puedo ser fit, ¿cierto? Si yo hago una o hago otra, entonces voy dañando pues, la frase o el argumento. Listo, muchachos, entonces hay que mirar qué tipo de conectores hay. Yo les envié una clase hoy de la profe Xiomara también, que hablaba también sobre conectores, pero de otra forma, no con tablas, sino a través de la lectura. Ella lo mira como de una forma gramatical y yo lo hago como una forma que tiene que ver con un poquito de matemáticas o tiene que ver de tabla. ¿Listo? Entonces, dicen que hay conectores aditivos, son los que añaden. Esos conectores casi siempre se representan por la I, pero también estas palabritas que están aquí son conectores aditivos. Es la I, el además. Entonces, soy juicioso y además hago aseo, ¿cierto? Le estoy sumando a una característica. Asimismo, por añadidura, igualmente, ¿cierto? De igual manera, de igual forma, ¿cierto? Le adiciona un poquito más a lo que estoy diciendo. Del mismo modo, de la misma manera, encima, ¿cierto? Encima de que soy simpático, soy juicioso, ¿ya? ¿Cierto? O encima de que tengo dinero, soy un deportista. Entonces, esto le adiciona una frase a otra, le da más argumento. Es más, más aún, incluso, de hecho, pero, ese pero puede estar en algunos lados como contraste, pero también está haciendo una edición, está incluyendo algo, está incluyendo algo. Sin embargo, sin embargo también es como el pero, está colocando como un contraste pequeñito, como una condición, pero en realidad está adicionando. Toca mirar también el contexto o la frase para ver si no está haciendo otro sentido, pero adiciona. No obstante, aunque, a la vez, incluso, tanto como, todas estas conectores, muchachos, adicionan. ¿Cuál es la tabla de la adición? Yo le coloco que es la tabla de la I. Ustedes le pueden llamar como quieran, pero a mí me parece que así se parece y queda más sencillo aprender. La tabla de la I o la tabla de la suma, de la adición. Entonces la tabla es así como se ve acá abajo. ¿Listo? Verdadero y verdadero da verdadero. Verdadero y falso da falso. Falso y verdadero da falso. Falso y falso da falso. Entonces, ¿por qué, profe? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, resumiendo esto, ambas tienen que ser verdaderas para que la frase completa sea verdadera. ¿Por qué? Si yo digo, eh, la silla es roja, digamos que hay una silla roja, listo, la silla es roja, verdadero. Y también es azul. Pues si no tiene nada, no tiene ningún color azul, sería falso. Entonces yo no voy a poder decir que la silla es azul y rojo. Estoy uniendo las dos frases, ¿cierto? Porque me va a dar un sentido que es mentira. No es azul y rojo, es solamente roja, el color rojo, ¿cierto? Entonces, este es el sentido. Acá hay un ejemplo, por ejemplo. El sol es una estrella. Sí, el sol es una estrella, es verdadero. Y el conector de adición. Un planeta. El sol no es un planeta. Entonces es falso. Entonces yo decir, el sol es una estrella y un planeta, toda esa frase es falsa. Aun cuando el principio era verdadero, el principio estaba bien. Pero lo otro me contaminó, me dañó. Es como si yo tuviera algo totalmente blanco y llegara y colocara algo lleno de grasa o algo que estuviera untado de color rojo o negro o sucio, ¿cierto? Pues lo contamino, lo daño, ya no está completamente blanco. Así sucede en la edición. En la edición todo tiene que ser verdadero para que sea verdadero. Esta es la tablita. Y es fácil aprendérselo. En la I o en la edición, las dos frases tienen que ser verdaderas para que sea verdadero. De lo contrario, es falso.
¿cierto? Yo soy un buen líder y maltrato a mi personal. Pues no, ¿cierto? Lo primero sí era buen líder, verdadero, y lo segundo, maltrato a mi personal, es decir, le estoy adicionando, si yo maltrato a mi personal, no puedo ser buen líder. Entonces, me daña la frase. ¿Qué colocaría yo ahí? Nunca, nunca, para poder arreglar, digamos, colocar algo bueno de mi personalidad. Listo. Ahora viene la tablita de la disyunción, los conectores de disyunción, que es la O. Entonces, el valor de verdad es falso solo si ambas proposiciones son falsas. O sea, resumiendo, si hay una verdadera, ya es verdadero. Pero si las dos son falsas, es falsa la frase. Esto es lo contrario de la otra. La otra, las dos tienen que ser verdaderas para que sea verdadero. Aquí con una sola que sea verdadera, es verdadero. ¿Listo? Entonces, ¿verdadero o verdadero? La verdadero. ¿Verdadero o falso? Da verdadero. Falso o verdadero, da verdadero. Y falso, da falso. Profe, ¿por qué falso y falso en la O dan falso? Porque el resultado que usted va a obtener no va a ser bueno. Digamos que, digamos con la silla roja. Yo le digo, la silla es azul o blanca. No era ni azul ni blanca, era roja, ¿cierto? Era color rojo. Entonces, ¿qué sucede? Que las dos opciones están mal. Cualquiera que yo elija, pues voy a estar equivocado. Esto me sirve, como les digo, para lectura crítica y nos sirve para acciones y actitudes, sobre todo en acciones y actitudes. En perfil, esto ayuda mucho. Cuando nos dicen, a usted le gusta, bueno, le gusta estar en bibliotecas o le gusta estar practicando un deporte. O alguna frase que diga, le gusta el baile y le gusta estar sentado toda la noche. En la fiesta y le gusta estar sentado toda la noche. Pues algo que está contrariando. Entonces, si está contrariando, me va a dar un valor falso, le voy a colocar nunca. A lo que me salga falso, le voy a colocar nunca. O casi nunca, ya lo miramos después. Listo. Ahora vienen los conectores condicionales. Tiene que haber una regla, una condición para que suceda algo. Entonces, son conectores que se utilizan para condicionar un concepto en relación a otro, o restringir o conceder en forma parcial una información. ¿Cuál es la tablita de esto, de la condicional? Esta es la tablita del entonces. Dice que si la segunda es falsa, el valor va a dar falso. Si la segunda opción o la segunda frase es falsa, va a dar falso. ¿Cierto? ¿Cuáles son los conectores? Los conectores son ¿por qué? Puesto que, cuando, cada vez que, en consecuencia, entonces, sí. Entonces, llego temprano al trabajo si no hay tráfico pesado, ¿cierto? Si no hay trancón, taco, como le digan, ¿cierto? Entonces es una condición, porque si hay eso, si se presenta eso, no voy a poder llegar temprano, ¿cierto? A condición de siempre y cuando, en caso de, siempre que, a no ser que, mientras no, a menos que. Profe, todos estos conectores me está confundiendo. Muchachos, traten de verificar la tabla y traten de hacer unos ejemplos, unos ejercicios con algunas frases y verán que es oportuno, es importante esto. De pronto, cuando veamos acciones y actitudes, lo desglosamos bien, lo desglosamos y lo practicamos en estas frases. Pero sí es importante. Esto va muy ligado a la lectura crítica, para poder darle el valor a la frase y poder seleccionar las tres que no son y dejar la que es. Listo. Este es el condicional. Entonces, después viene uno, conectores de disyunción exclusiva. O es esto o es esto. Tienen que ser contrariados para que sea verdadero.
Si ambos son verdaderos, no me sirve. Si ambos son falsos, tampoco me sirve. Si ambas frases son falsas. Entonces, es la proposición que solo permite tomar una de las decisiones. O está con ella o está conmigo, ¿cierto? Cuando la mujer le dice eso, bueno, o está con ella o está conmigo, pero no le va a permitir que tenga amante. Está colocando un conector de disyunción exclusiva. Está diciendo, sea exclusivo para su amante o sea exclusivo para mí, pero no con las dos. Entonces aquí, mire que tiene que ser contrariado. O se va con la ex, bueno, o con la nueva, con la amante, o se va con la mujer. O se va con una o se va con otra. Tienen que ser contrariados los valores para que sea verdadera la opción. Bueno, solo es verdadero si los dos valores son opuestos o son contrarios. De lo contrario, es falso. Eso también lo que le decía. Lo pueden aplicar en acciones y actitudes. O soy servicial o soy mala persona, ¿no? O soy activo o soy perezoso. Da la condición para disyuntiva para seleccionar una de las dos. Listo. Y ahora los conectores de negación, muchachos. Esto tiene que ver con las tareas negativas, lo que veíamos en lectura crítica, las tareas negativas, las que dicen, no es correcto decir que lo contrario de tal cosa, nunca sucede que, o no es correcto decir que en el texto afirmaba tal cosa. Entonces, estas tareas negativas. Y esta tabla de estos conectores de negación, lo que me van a hacer es que me van a cambiar el sentido solamente. Si la frase es verdadera, pero me colocan el no, pues me va a dar falso. Si la frase es falsa y me colocan el no o el nunca, me va a dar verdadero. Me cambia el sentido. Por ejemplo, no es correcto decir que yo soy una mala persona. ¿Qué quiere decir? Que yo soy buena persona, ¿cierto? Estoy diciéndolo, solo que le estoy dando más vueltas, pero es lo mismo. No es correcto decir que yo soy mala persona. ¿Por qué? Porque lo correcto es decir que yo soy buena persona. Ah, me estoy halagando. No, pero el sentido es ese. La negación, la tabla de negación, cambia la forma o el valor de verdad de la frase. Listo, entonces, le cambia el valor de verdad a la proposición. La negación de algo verdadero es falso. La negación de algo falso es verdadero. Bueno, ¿cuáles son esos conectores? El no, el ni, el nunca, el jamás, el tampoco, el ningún, el no es verdad que, no ocurre que, es falso decir, es absurdo, es contradictorio, es contrario, no se puede decir, es ilógico decir, no se puede deducir, no se puede decir, lo opuesto de, el antónimo. Todo esto es negación, todo esto es un conector de negación. ¿Listo? Mire, entonces, no verdadero es falso y no falso es verdadero. Acá hay, pero no sé si lo enredo. Acá hay una cosita. Si yo utilizo, no sé si se puedan confundir un poquito. Si yo utilizo dos negaciones, el valor es verdadero. Verdadero. Si yo utilizo tres negaciones, bueno, digamos, si yo utilizo una negación, el valor es negativo. Pero si yo utilizo dos, el valor es positivo. Pero si yo utilizo tres, el valor es negativo. Pero si yo utilizo cuatro negaciones, el valor es positivo. Siempre que sea par, el valor es positivo, es verdadero. Profe, ¿cómo así me confundió, me enredó? ¿Qué es lo que está diciendo? Resulta que si yo niego algo que es negación, pues estoy hablando de que eso es verdadero. Digamos, lo que yo decía, no es correcto decir que no soy una buena persona. Estoy utilizando dos negaciones. No es correcto y luego que no soy una buena persona, ¿no? Entonces, aquí la frase pasaría positiva. No es correcto decir que no soy una buena persona.
digamos, una negación me elimina la otra. ¿Se acuerdan de matemáticas que digamos y tachábamos, ¿cierto? Abajo cancela lo de arriba. Así sucede aquí. Entonces, la negación del principio queda eliminada con la segunda negación, o al revés, ¿cierto? Y quedaría, es correcto decir que yo soy una buena persona. No sé si me doy a entender. Sí, alguien que me diga. ¿Lo que digo? ¿Sí? Sí, profe, sí, le estoy entendiendo. Pues en sí prácticamente es encontrar la parte contraria de lo que usted estaba diciendo. Ya prácticamente esto es como para lo de acciones y actitudes, ya de verificar y encontrar el sentido opuesto de la afirmación que nos están haciendo. Sí, Excelente. listo, sí. Entonces, la negación, lo único que me hace, la tabla de la negación, lo único que me hace es que cambie el sentido. Me cambia el sentido. Si era falso, espera, papá. Si era falso y me dice no es correcto, entonces si era falsa la frase, al ponerle el no adelante o en el medio o al final, porque no importa dónde lo pongan, me va a dar una frase verdadera. Me cambia el sentido. Sino que cuando esas negaciones son, digamos, pares, si son de a dos, la frase es verdadera. Hay que tener cuidado con eso. Listo. Entonces, vamos a mirar acá unas frases, unos ejemplos. Entonces, la proposición es un enunciado al cual se le puede dar un valor. La proposición, decir el caballo es azul, ¿cierto? Y lo estamos viendo que es cafecito, entonces yo le estoy dando un valor de falso. Yo le puedo dar un valor a esa frase. Digamos acá un ejemplo, la luna es cuadrada. Pues todos sabemos que no, ¿no? O pues hasta donde la vemos es medio circular, ¿cierto? Ovalada. Listo. El 7 es un número primo, ¿sí? Sí es un número primo. Los números primos son los que solo se pueden dividir por el 1 y por ellos mismos, ¿cierto? No hay otro número que pueda dividir el 7. El 2 no lo puede dividir, el 3 tampoco lo puede dividir. Entonces, es un número primo. La frase o la proposición es de sentido verdadero. Si yo dijera, es incorrecto decir que el número que 7 es un número primo, le cambiaría el sentido verdadero a falso por la negación. Esa es la tabla de la negación. Bueno, las arañas son mamíferos. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Quién me dice? Nadie. Bueno, es falso, ¿cierto? Las arañas no se amamantan, ¿cierto? Y, digamos, cumplen otras características y además de ello también, pues, nacen a través de huevos y hacen parte de otras categorías, ¿cierto? Entonces, aquí sería un sentido falso, falso. Le podríamos dar un valor a esa frase, a la proposición. Listo, la proposición compuesta ya vienen dos proposiciones incluidas. Entonces, es la unión de dos proposiciones que tienen un valor, cada una tiene un valor, y a través de eso, a través de un conector, y toda ella me va a dar el valor verdadero, el valor absoluto de la frase. Entonces, los conectores lógicos son las palabras que unen para dar sentido. Listo. Un ejemplo de una proposición negativa. Ya que ya se mete con un poquito de matemática y no quiero hacerla así. Digamos, P es la frase que dice, hoy es martes. Digamos que hoy sea martes, aunque hoy es jueves. Bueno, cambiémosla, hoy es jueves. Entonces, ese valor es verdadero, ¿cierto? Es verdadero, hoy es jueves. Ahora, el simbolito ese significa el no. No, o hoy no es jueves. Y si hoy es jueves, pues sería falso, cambia el sentido. Digamos, o decir, es incorrecto decir que hoy es jueves, sería falso. ¿Por qué? Porque hoy sí es jueves, ¿no? O eh, no sé qué otro conector podríamos utilizar al final. Hoy, o está mal decir que hoy es jueves, ¿cierto? Nos cambiaría y quedaría falso. Bueno, esa es con la tablita de la negación. Ejemplo de proposición de conjugación o adición. Entonces, la P
la letra B es hoy es jueves. Está bien, hoy es jueves, verdadero. Y la Q, mañana es viernes. Listo, estaría bien. Mañana sí es viernes. Entonces, hoy es jueves, verdadero. Y la tabla de la I, mañana es viernes. Bueno, hoy es jueves, verdadero. Mañana es viernes, verdadero. Si la primera frase es verdadera, la segunda es verdadera y estoy utilizando la tabla de la I, la adición, entonces la tabla de la I dice que es verdadero cuando las dos sean verdaderas. Y aquí las dos son verdaderas. Quiere decir que el valor absoluto de esta frase compuesta es verdadero. Es verdadero. ¿Listo? Ahora, espera, voy a mirar acá un poquito. Falso. Ah, listo. Entonces, vamos a mirar el segundo ejemplo. Dice, hoy es jueves. Hoy es jueves. Entonces, mañana es viernes. Ahí utilizaríamos la tabla del entonces, ¿cierto? Y esa tabla dice que solo es falso si la segunda es falsa. Y aquí la segunda está siendo verdadera. La primera es verdadera y la segunda es verdadera. Quiere decir que en la tablita, yo saco el sentido. Yo saco el sentido. La primera es verdadera, está aquí, con la tabla del entonces, y la segunda es verdadera. La tabla del entonces dice que solo es falso si la segunda es falsa. Pero la segunda es verdadera, quiere decir que es verdadero. Esto tiene una lógica de decir que si hoy es jueves, entonces mañana es viernes. Ve que tiene lógica, ¿cierto? Nosotros siempre decimos, ve, tiene lógica lo que está diciendo Rosado, ve, tiene lógica lo que está diciendo Blanco. Pero en realidad, esa frase de que tiene lógica, ¿a qué va? Es a esto, a que es irrefutable, está bien en lógica proposicional, matemáticamente sí corresponde a lo que es. ¿Listo? Ahora, un ejemplo de proposición disyuntiva. Entonces, o hoy es jueves o mañana es viernes. Entonces, hoy es viernes, hoy es jueves, sí es verdadero, hoy es jueves. Listo. O mañana es viernes. Entonces me están poniendo a me están, digamos, condicionando dice, a seleccionar. O diga que hoy es jueves o diga que mañana es viernes. No, pero es que si hoy es jueves, mañana es viernes. Entonces, mire que las dos son verdaderas. Por tanto, en esta que es disyuntiva, exclusiva, me va a dar falso. Lo que le decía, o se va con ella o está conmigo. Cuando la esposa le dice, ¿cierto? Venga, venga, yo le encontré acá en el celular, usted tiene una mosita, tiene un amante, o se va con ella o se queda conmigo, pero no con las dos. Entonces, esta es disyuntiva. ¿Cierto? Entonces, o elige que hoy sea jueves o elige que mañana sea viernes. Pues no, si hoy es jueves, mañana es viernes. Entonces sería falso. Mire lo que cambia la tablita esta, la tabla, como el conector lo cambia todo. ¿Por qué? Porque si yo le pongo, digamos, le quito estos conectores y le dejo solamente la I. Hoy es jueves y mañana es miércoles. Las dos son verdaderas, el valor sería verdadero. ¿Qué cambió? Yo no cambié las frases están bien. Lo único que cambió fue el conector lógico. ¿Cierto? Lo único que cambió fue el conector, la frase está igualita. Hoy una frase es hoy es jueves y la otra es mañana es viernes. Lo único que hice fue cambiarle las O y le puse una I. Ahí le quité la O del principio, la O de la mitad y le puse una I. Y me cambia la tabla, me cambia el valor absoluto, el valor verdadero. Entonces, esto es muy bueno, muchachos, para lo que tiene que ver perfil, acción, actitudes y lectura crítica también. Para el descarte, decíamos que vamos a elegir 3 que son incorrectas, 3 que están mal, para dejar una que es correcta. ¿Listo? ¿Cuáles son los conectores? Entonces, hay conectores de discurso, que es para ordenar, que es antes de nada, en primer lugar, pero estos conectores toca verificarlos, digamos, de qué tabla son. Estos no, como tal no tienen, estos que están aquí de ordenar,
no tienen exclusivamente la tabla, porque la tabla es la adición, la disyunción exclusiva, el entonces, ¿cierto? La negación. Ese entonces también puede ser sí, solo sí. Entonces, sí, solo sí, esto. Bueno, están los de orden, los de conteo, los de añadir ideas. Además, asimismo, pero estos de añadir ideas también son de adición, ¿cierto? Lo vimos allá, que son de adición. También, igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, así pues, esos conectores hay que tenerlos muy presentes, muchachos, muy presentes en las frases. Aclarar o explicar, es decir, o sea, esto es, en efecto, conectores de dar ejemplo, concretamente, en concreto, en particular, pongamos por caso, incluir otra opinión personal, indicar una hipótesis, indicar una oposición o un contraste, pero, por el contrario, aunque, sin embargo, a pesar de, no obstante. Bueno, lo importante aquí, muchachos, de estos conectores, lo importante. Estos últimos son como para el texto, como para tenerlo presente en el texto. Pero lo importante es esto, muchachos, que se aprendan las tablitas estas. La tablita de la I, la tablita de la O, la tablita del entonces y la tablita de la doble O. O esto o esto, ¿cierto? Que es la disyuntiva. Porque por nombres, pues es más como engorroso. La tabla de la adición, la tabla de la disyunción, la tabla de la disyunción exclusiva y la tabla de condicional. Pero no, es mejor la tabla de la I, la tabla de la O, la tabla del entonces y la tabla de la doble O, ¿cierto? Entonces, esto es lo importante, muchachos, pueden aprender esto, verificar el valor de verdad de las frases y poder seleccionar de acuerdo a lo que habíamos visto ayer en lectura. Si la tarea es positiva, si la tarea es negativa, ¿cierto? ¿Qué es en sí lo que me están preguntando? Ponerle lógica al cuento. En sí, ¿qué me están preguntando? ¿Qué es lo que me quieren preguntar? Para poder responder. Si me envían a leer el texto 2 o el párrafo 2, leo el párrafo 2, no todo. Anteriormente hacíamos eso, leíamos todo el texto, leíamos la pregunta, leíamos las respuestas y nos devolvíamos a leer el texto y volver la pregunta y otra vez la respuesta. Y nos gastábamos mucho tiempo en esto. Listo, muchachos. Básicamente, esto es lo que tiene que ver con lógica profesional. ¿Sí? Es muy sencillito, muy cortico, pero muchachos, tengo que terminar algo que estaba haciendo el trabajo, entonces nos vemos el lunes. Voy a prepararles una clase y les debo todavía la clase que teníamos anterior, ¿cierto? Muchísimas gracias por asistir el día de hoy y nos vemos el lunes, muchachos. Ahorita le envío otra clase de refuerzo para que la vean. Mil bendiciones. Mañana. Luego. Listo, profe, muchísimas gracias. Esas clases que ha enviado han sido buenísimas. Esa de la docente Xiomara, Listo. buenísimas. Emigado, gracias. Muchísimas. Hasta luego. Chao.